La siguiente es una producción del Centro Misionero Bethesda. Palabra de Reino. Estás lleno de la salvación de Cristo, estás lleno de la justicia, de la santidad, de la verdad. Escuelas de formación. Sanidad interior. Testimonios de vida. Tenía 7 enfermedades, y el trombo que me dio en la cabeza, el doctor dijo que yo no tenía nada. ¿Te hiciste todos los exámenes? Todos los ¿Y cómo te exámenes, salieron? todos me salieron bien. Entonces yo traje... ¿No podías levantar el brazo? No, me dolía mucho. ¿Y el Señor te sanó hoy? Ya me sanó. Sí, ya volvió a la casa, está buscando trabajo, la honra y la gloria al Señor. Centro Misionero Bethesda Villavicencio Meta les da la bienvenida. Y continuemos. En Hebreos capítulo número 12. Como cada capítulo y cada versículo, el libro de Hebreos es una bendición para el cristiano de este tiempo. Amén. Yo no sé si a usted le ha pasado o le pasó que observe esto. Usualmente el libro de Hebreos no se toca mucho. Si usted lo analiza, creo que en otro tiempo ya no. Si usted lo analiza, al predicador le era más fácil predicar sobre el Antiguo Testamento. Y esto era determinante en cuanto a no salir del pensamiento de la ley, del pensamiento antiguo, donde el profeta era la voz de Dios y donde el sacerdote era el que decía lo que había que hacer. Y no es así. Ahora es la Biblia la que determina tu comportamiento y mi comportamiento. Ahora es la Biblia lo que determina tu vivencia y mi vivencia. Y Hebreos casi no se toca, casi no se escudriña, porque es que Hebreos, hermano, es como el resumen de la gracia, como la esencia de la gracia. Yo pienso que si fue Pablo, yo identifico muchas cosas del apóstol Pablo en esta carta, pero pues en respeto a los estudiosos que dijeron no se sabe quién es, bueno, no vamos a decir que sea Pablo, pero ¿sabe, entre otras cosas, por qué me parece que es Pablo? ¿Sabe por qué? Porque es como Pablo pasó por muchos momentos. Pablo pasó por momentos en que él defendía la ira, la defendió y después cayó en cuenta y dijo, no, yo estaba en la carne cuando dije eso. La verdad es que no se airen, dele muerte a la ira, dele muerte al enojo. No, tenemos que vivir en otra dimensión, lo dice Pablo. Y después de muchas cosas, porque fueron muchos años recibiendo revelación de Dios, hablando con Dios, aún siendo llevado al tercer cielo, la carta a los hebreos sería el resumen perfecto de toda la revelación que Dios le dio al apóstol Pablo, porque del Nuevo Testamento, de la resurrección para acá, la mente más brillante del Nuevo Testamento es la de Pablo. Así que es importante que usted le ponga atención, no solo para aprender, sino para vivir lo que nos enseña este libro de Hebreos. Yo le digo el libro, ¿por qué? Porque más que una carta es un libro. Y estamos en el capítulo número 12, entrando en una situación difícil. Permítame que no le deje desconectar de lo que estamos hablando. Una persona desactivada, una persona que no quiere vivir su vida cristiana, una persona que ya no sirve al Señor en las diferentes áreas del Evangelio, una persona apocada, una persona que si asiste, porque muchos de ellos ya no volvieron a asistir, que si asiste lo hace con condiciones, con restricciones, ya no confía en nadie y es bueno, pero no de la manera que lo describe Hebreos. No confía en nadie, le han hecho mucho daño, lo han lastimado. Entonces dice, déjeme aquí,
no me mueva de aquí, yo vengo, le estoy cumpliendo a Dios, pero él no se ha dado cuenta que está frenado en su caminar del Evangelio, que ya no está yendo conforme al propósito que Dios estableció desde antes de la fundación del mundo para él, que no está desarrollando su ministerio, porque todo creyente, todo salvo, siempre tiene un ministerio que cumplir, todos. Ese es cuento, hermano, que unos pocos fuimos seleccionados para ministros y que los demás se quedan allí. No, hermano, todos. El sacerdocio de la iglesia está establecido en la palabra y sí que lo hemos estudiado en Hebreos. Así que esas personas, el Señor les dice, puede ser que es que ustedes pusieron sus ojos en el hombre los decepcionó, se llenaron de enojo y ahora están amargados. Ahí estamos, en ese pedacito estamos. Versículo 14 dice que ya hay personas que casi no quieren tener amistad con los demás, no les hablan a algunos, no saludan casi por lo heridos que están. Entonces dice el versículo 12, desde el 12, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Empieza a hablar de un riesgo, de un peligro, como los muchos que nos presenta la Biblia, un riesgo, un peligro de no alcanzar aquello que nos fue entregado gratuitamente. Escuche, analice esto, hermano. Al igual que a Adán, a nosotros se nos entregó un reino gratuito y se nos dio unos derechos sin que nosotros lo mereciéramos. Así fue a Adán. A Adán se le entregó el reino de la tierra, sojuzgue, enseñoréese de ellos, determine qué va a hacer con la creación, y se le dio unos derechos gratis, sin haberlos ganado. Asimismo a nosotros, cuando el Señor nos rescata de la muerte en que vivíamos, se nos da un reino, el reino de los cielos, para que vivamos en él aquí en la tierra, gratis. Se nos da unos derechos de hijos, sin que nosotros los mereciéramos. Pero entonces se nos pide, consérvelos, ¿a través de qué? De la obediencia. A Adán se le probó la obediencia y como no permaneció en la obediencia se le quitó el reino. ¿Quién se lo quitó? Satanás. Esto quiere decir que Dios le ha permitido a Satanás ser el que prueba la obediencia de aquellos que hemos recibido cosas gratuitas sin merecimiento, pero que podemos seguir disfrutándolas mientras que seamos obedientes. Y es bueno que vamos entrando en nuevas dimensiones de entendimiento. Escuche esto. El hecho de que un cristiano siga viviendo en odios, en reclamos, en amargura, que es lo que estamos entrando, no significa que la persona todavía le falte un poquito, que a veces eso nos gustaría. A mí me gustaría creer eso. Ya no lo creo y no lo quiero creer, pero a mí me hubiera gustado creer que al llegar a la vida cristiana era cuestión de ir a la iglesia los domingos. Claro, yo empecé yendo los domingos y en 2 meses ya quería estar todos los días allá. Sin embargo, me hubiera gustado creer que era solamente ir, escuchar lo que decía el pastor, decir amén y volver a salir a seguir viviendo mi vida tal y cual como la había vivido 36 años. Manejando mis negocios como ya los sabía manejar, manejando mi familia como ya había aprendido a manejarlos. Me hubiera gustado eso, porque el cambio de esas costumbres, el cambio de cosas que yo tenía tan arraigadas en mi corazón, no fue fácil, ni fue así. No, claro, el dejar de adulterar, el dejar de tomar licor, el dejar de mentir, eso a través del milagro de la transformación, del nuevo nacimiento, pues se va.
Pero hablar, hermano, de los mandamientos muy pequeños, de los rasgos del temperamento y del carácter, eso es otra cosa. Entonces, entendamos algo. No es que a ese cristiano pues todavía le falte perdonar y pues esa es una situación que ahí va. No, señor. Mire, no es que la persona que haga algo que la Biblia lo determina como pecado, no es que sencillamente tiene un problema de conducta. No, entienda esto. Hay dos reinos en este mundo, dos reinos, el reino de las tinieblas y el reino de los cielos, el reino de Dios. Y con lo que usted y yo hacemos, no solamente estamos diciendo, ve, al hermano le ha quedado difícil dejar de mentir, pero bueno, ahí va, ve, a la hermana le ha quedado difícil perdonar a su marido, pero bueno, ahí va. No nos engañemos, iglesia. Con lo que yo hago, me estoy identificando con un reino. Con lo que yo hago, me estoy identificando con un reino, con unos principios que le pertenecen a ese reino, con unas conductas que le pertenecen a ese reino. Y si pudiéramos decirlo así, con unos códigos que se viven en un reino. El cristiano debería vivir dentro de unas fronteras donde el único rey es nuestro Señor Jesucristo y donde todo lo que se hace está de acuerdo con la palabra. Pero cuando un cristiano decide vivir de otra manera, cambia de vida, porque se sale de las fronteras. Bueno, facilito. ¿Cómo vive usted aquí en Colombia? ¿Bien? Digamos, guardando las proporciones. Digamos que vivir aquí en Colombia es vivir en el reino de los cielos. Pase la frontera, váyase para el país vecino. Ya empieza a vivir bajo otras condiciones, ya empieza a vivir bajo otras leyes, ya empieza a vivir bajo otros principios. ¿Va a vivir bien? ¿La comida va a ser así de fácil? ¿Trabajar va a ser así de fácil? Es igual, es igual. Nunca nos engañemos pensando que es que el vivir odiando es algo que me falta, pero que nada me quita en cuanto a que yo soy hijo de Dios. El decir unas mentiras que me convienen a veces y que solamente yo conozco, pero que no soy capaz de dejar de decirlas, pues sí, es una debilidad. Mi talón de Aquiles, dicen algunos. Pero que eso nada me resta como hijo de Dios. No, hermano, no se engañe más. Porque ese es el engaño que ha vivido la iglesia, aún los ministros, que han vivido cualquier clase de vida, pero creen que por ser ministros lo pueden hacer y que nada les va a pasar. Y hemos visto cómo, al igual que a Aarón, Dios los dejó tranquilos, trató de cumplir su propósito a través de ellos, pero un día, los subió a un monte donde todo el mundo los veía, la televisión, las redes sociales, y los desnudó delante de todos. Enojado el Señor, desagradado por la conducta que la persona decía, no, pero esto no me quita que soy hijo de Dios. Seduciendo niñas, abusando de mujeres, en lo oculto viendo pornografía, pero eso no me quita nada. Nos identificamos con un reino, con cada cosa que hacemos, con cada cosa que decimos, con lo que aceptamos, si estamos aceptando negocios ilícitos, usted lo sabe. No es solamente que, no, es algo que ahí me falta. Pero yo sigo siendo un hijo de Dios excelente. Bendición, papá, bendición. No, hermano, no nos engañemos más. Mire, la iglesia ha vivido engañada durante mucho tiempo. Salgamos de ese engaño. Lo que yo hago en cada momento, lo que yo digo, de la forma en que yo vivo, me identifica con unos códigos de un reino. Me identifica, escúchelo, me identifica con unas conductas, con una naturaleza. Y con alguien que gobierna
un reino. No es cuestión que no, sí, no, pero lo que pasa es que no, tranquilo, yo soy un hijo de Dios, pero en ese pedacito todavía me falta. No, hermano, no. Vamos a entender y por eso vamos a cambiar. La persona que todavía odia no conoce a Dios. Hermano, en la Biblia está tan claro, pero yo no sé por qué leíamos y no entendíamos, nos predicaban y no nos decían la verdad. Primera carta de Juan, por ejemplo, dice: si usted aborrece, o sea, si usted no ama lo suficiente, si usted no tiene toda la intención de hacerle el bien, se lo traslado al lenguaje nuestro. El que aborrece a su hermano está en tinieblas. Así lo dice. ¿Sí o no? ¿Y qué es aborrecer? Amarlo menos de lo que lo debería de amar. No tener toda la buena intención que debe tener alguien que se hace llamar hijo de Dios, que dice que tiene una naturaleza divina. No amarlo lo suficiente como para hacerle el bien. Lo ve haciendo algo malo que lo va a llevar a un problema y se queda callado, esperando a ver cuándo le viene la dificultad, a qué horas le vienen las consecuencias. Bueno, él verá, no lo ama. Y dice la Biblia que el que aborrece a su hermano está en tinieblas y no tiene vida eterna en sí mismo. No. Anda camino a la muerte. Imagínense. Y uno piensa que retenerle el perdón a alguien, no, es algo que ahí Dios dirá. Y lo que es peor, estar deseándole el mal a otro, esperando con ganas de vengarse de otro. ¿Un hijo de Dios? No, hermano. Yo creo que hemos ido entendiendo la palabra para poder llegar con claridad a esta parte. Usted conoce a las personas porque esas personas se rigen por unos principios, se rigen por unas conductas y usted puede saber quién es quién. Usted puede encontrarse a una persona que tiene los ojos rasgados, que se viste de la forma oriental y habla de la forma oriental y decir, no, este tiene naturaleza latina. No puede. Es como yo no puedo negar que la persona que miente, que la persona que odia, que no ha perdonado, ¿cómo voy a decir que hace parte del reino de los cielos? No, man. Eso sería una mentira. Entonces dice, versículo 14, versículo 15, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Nadie enemistado con otro verá al Señor, porque ese es un código. El odio y la falta de perdón es un código que no pertenece al reino de los cielos. 15, mirad bien, esté atento, ponga atención, no vaya a suceder que alguno deje de alcanzar la salvación, se lo digo más claro, la gracia de Dios, el hecho de ser hijos, el hecho de ser hijo de Dios, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, los derechos que recibió gratuitamente. La gracia de Dios te trajo a ti los derechos a vivir en un reino que tú no conquistaste, que no pagaste nada por él, el reino de los cielos, donde usted y yo tenemos salud gratis, libertad gratis, paz gratis, prosperidad gratis y los beneficios de ser hijos de Dios gratis. Y aquí está diciendo la Biblia que ese reino gratuito y esos derechos gratuitos que el Señor Jesucristo nos confirió cuando nos tomó para su reino, se pueden perder. No están al alcance de aquel que está en esta situación. Dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna de muchas, alguna raíz de amargura, de muchas. Son muchas raíces de amargura. Que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, no lo deje caminar bien, no lo deje desarrollar un ministerio, no lo deje vivir bien, no lo deje alcanzar la bendición en esta tierra ni la salvación en el reino de los cielos. Os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Introducción. La amargura llega al ser humano en el proceso de las
experiencias traumáticas. La amargura es la ollita donde se echa todo lo desagradable. Cuando una persona es engendrada y sus padres, al darse cuenta, dicen: no lo podemos tener, sea sensata mujer, ¿cómo se le ocurre? Usted está estudiando, usted no puede, yo no puedo tener ahora esa situación, por esto, por aquello, por lo otro. Es mejor que piense en un aborto. En ese momento, el alma de esa criatura que está consciente recibe un rechazo, recibe un menosprecio y una amenaza de muerte. Aunque nosotros no nos acordemos de ese momento, aunque no lo pudimos recibir con la mente consciente porque no se había desarrollado, por eso no lo podemos recordar, la mente consciente no se había desarrollado, la conciencia del ser humano que está en el alma sí la tiene precisa. El alma sí sabe quién te trató bien y quién no te trató bien. Y es el alma la que inmediatamente toma esas palabras y entonces sigue el proceso. Esa mujer sufriendo, esa mujer pasando necesidades, hambres, recibiendo maltrato, golpes, con angustia, con desesperación por lo que está pasando, preocupada por la situación económica, por la situación de otro hijo, por el adulterio de su marido. Todo eso lo va recogiendo el alma. Nace y continúa. El maltrato, los gritos. ¿Por qué no se larga? Con su chino y todo. Eso no es mío. Y el peladito ahí pequeño: usted no es mi hijo, ¿yo? Y piensan que hacen mucha gracia. Y esa alma recoja menosprecios, recoja rechazos, maltratos. Lo encierran por ahí en un cuarto oscuro, se llena de miedo, aparte de los miedos que le causó el pensar que lo iban a matar, aparte de los miedos que le causó pensar que venía mal, que venía enfermo. Se lo dijeron a la mamá, que venía de una manera tan inadecuada que podía matar a esa mamá en el momento del parto. Todos esos temores ahora se suman a los miedos que como niño le dicen: vaya, tráigame tal cosa. Un lugar oscuro. Los que vivieron en el campo, que les ponían unos portas de comida desde muy pequeños, 8, 9, 10 años. Atraviese un campo por donde se encontraban serpientes, peligros, tenían que pasar quebradas. Esos miedos, los que fueron sometidos al miedo de tenerles el abusador ahí mismo en la casa y los dejaban solos con el abusador. Mami, yo me quiero ir con él. No, quédese. Mami, qué tortura tan horrible verse solo, verse sola con el abusador y el abusador apenas mirando. Y usted no vaya a decir nada, o yo. Todas esas experiencias traumáticas se van al alma, dañan las emociones, complican los sentimientos y causan algo que se llama estado de amargura. La Biblia lo llama de esta manera: raíces de amargura. Y le quiero decir que no hay nadie que se salve de esto. En mayor o menor proporción, en la iglesia no hay nadie que pueda decir: yo no tengo amargura. De hecho, los más graves son los que dicen: yo no tengo amargura, yo no tengo. Sin temor se lo digo. De hecho, son los más graves. Igual que el que dice que no necesita liberación. Entonces, porque es que nadie tuvo una crianza perfecta, nadie. Por bueno que haya sido su papá, por bueno que haya sido su mamá, usted siempre vivió situaciones difíciles. En el colegio, bullying, el profesor, el que sea.
y eso da cierto grado de amargura. Ahora llega a la edad de la conquista, a la edad de los amores, de los romances, y entonces los desprecios de la niña que se siente más que él. No, yo no te quiero, yo tengo otro. Las decepciones del peladito que tenía un romance con ella y después lo descubrió con otra. Y todo eso se va llenando. Escucha, hermano, y ¿sabe qué? Me preocupa que Satanás sí, el diablo, la serpiente antigua, en un trabajo muy meticuloso, muy bien diseñado, le hace creer a la gente que no está amargada. A mí me han dicho, escúcheme, a mí me han dicho personas, pastor, ¿no será que a usted todo se le volvió amargura? Yo me siento bien, yo no siento nada de eso. Y escuchan los audios y la misma amargura les pone una pared que dice, yo ni los entiendo. Pastor, ¿no será que? Y esas personas que me han dicho, ¿no será que a usted todo se le volvió sanidad interior, amargura? ¿No será? Listo, hermana, listo, hermano, vamos a hacer una cosa, me voy a poner a orar. Y no vuelva. Aquí el Señor la va a traer. Escuche, le estoy hablando a personas que un día identificaron algo y alcanzaron a iniciar un proceso. Vinieron una vez, vinieron 2 veces, 3 veces, con mi esposa, con la hermana Yurli, con Mónica, conmigo, con algún consejero. Y no volvieron. Hay algunas situaciones por las cuales puede ser que no hayan vuelto. La primera, porque piensan que uno es el que les va a libertar de esa amargura. No. Porque piensan que los audios son milagrosos, que con solo oírlos mientras van en el carro, entonces ya, eso va haciendo la obra. No. Entienda una cosa, el único que liberta, que sana, que limpia de la amargura se llama mi Señor Jesucristo. Y lo único que nosotros hacemos es, a través de los audios y a través de las conversaciones, de explicarle la situación que la Biblia dice, es hacerle consciente a usted de la necesidad que tiene de acercarse a Dios en comunión, con arrepentimiento, en confesión sincera, porque si no lo hace Dios, no lo va a hacer nadie. De hecho, lo que está pensando Dios, lo que está pensando mi Señor Jesucristo, en ese proceso de que alguien reconozca que tiene una cantidad, una o más raíces de amargura, es que en el proceso de buscar la sanidad y la libertad, se acerque a Él. Eso es, se acerque, porque una de las primeras cosas que evita la amargura es la comunión con Dios. La persona amargada, se lo digo con la seguridad que Dios me ha dado, y lo he podido confirmar, lo he podido comprobar, la persona amargada no tiene comunión con Dios. A la persona amargada le habla su alma, y al igual que al fariseo, él cree que está hablando con Dios, y es su alma la que le dice, es su alma la que le ordena, es su alma la que le inspira, dice, Dios me dijo, y no es Dios, es su alma amargada. Entonces, si usted es de las personas que se ha acercado, que ha empezado a venir y no volvió porque se decepcionó, porque de pronto no vio que la hermana consejera, el hermano consejero, mi esposa o yo hicimos así y ya quedó bien, retome esto como un propósito de Dios para acercarnos al Señor. Es lo único que nosotros podemos hacer, mostrarle su situación a través de darle las evidencias de que usted tiene un problema, para que usted en oración y en ayuno se acerque al Señor con mucha sinceridad, le cuente a Dios lo que está viviendo y le diga, yo quiero ser libre, o le diga, déjeme así. Pero es Dios, nadie más. No se equivoque, es Dios. Recuerde que la presentación
del ministerio más poderoso sobre esta tierra la hizo el Señor Jesucristo en Lucas capítulo 4 versículo 18 y dijo: he venido a perdonar los pecados gratis, he venido a traer sanidad interior a todos los creyentes y he venido a traer liberación a esos mismos creyentes. Y es en ese orden: nacemos de nuevo, buscamos el proceso de sanidad interior y luego la liberación. Si usted no ha pasado por un proceso de sanidad interior y no ha pasado por liberación, déjeme poner en duda de que usted pueda estar capacitado para llevar adelante un ministerio. Y ese es el problema que hemos enfrentado con los ministerios que hemos visto, con unos rasgos muy de bendición, muy de Dios, pero con unas falencias, unas inclinaciones humanas y hasta perversas impresionantes, por falta de la sanidad interior y de la liberación. Por eso, porque son personas amargadas, hermano, que se les dio una autoridad, que se les dio un señorío sobre alguien, que eso es gratis, gratis. Por eso usted me escuchará con tanta vehemencia que es mentira que alguien para estar aquí parado tenga que haber pagado un precio. Yo esto lo recibí gratis, se lo digo. Yo nunca lo busqué, nunca. Cuando vi que el Señor me lo dio, le dije: Señor, quiero ser obediente. Eso le dije: dígame qué tengo que hacer y para dónde tengo que ir, y a donde usted me mande yo voy a ir. Pero yo nunca he pagado nada. No, yo nunca he saldado nada en la ventanilla del cielo para que el Señor me dé el ministerio. No, eso es gratis. Pero el Señor me dice: mire, esto que le doy gratis, obedezca, porque ahí no se lo quito. Y una de las cosas que hace un amargado es irse contra la iglesia, irse a desahogar su enojo, su ira contra la iglesia. Esos son los que empezaron a decir: en la iglesia hay un poco de rebeldes, a mí me están atacando, pero yo tengo un Dios, y empezar a mirar a los hermanos como enemigos. Es su amargura, la que nadie nunca le trató. Y de eso está lleno en la iglesia, hermano, de servidores y de ministros amargados, pensando que se tienen que desquitar con alguien lo que otro le hizo, pero no caen en cuenta, no saben lo que está pasando. El libro de Hebreos es, hombre, lo que pasa es que la Biblia es así precisa, enseña con palabras precisas que si usted no se detiene a averiguar qué quiso decir el autor, por eso es la concordancia, hermano, para que usted no se deje meter los dedos a la boca. Es impresionante la concordancia Strong, los diccionarios bíblicos, para saber qué quiso decir el autor cuando escribió eso. No es lo que yo quiera entender, no es como se entiende en este tiempo, es lo que quiso decir el autor de esa carta, de ese libro. Y entonces, hermano, a los que ya empezaron de alguna manera, les animo, vuelvan. Si la equivocación estuvo en pensar que era algo mágico que iba a suceder, no, estamos hablando de crecer en una comunión, crecer en un acercamiento, porque es Dios el único que puede hacer las cosas. Amén. Les animo para que los que no han empezado un proceso de sanidad interior, ahí tenemos algunos consejeros y otros ya se están preparando, y yo estoy tratando de tener 14, 16 consejerías diarias, trato de tenerlas. A veces no alcanzo sino 12, bueno, pero estoy trabajando, estoy dejando que Dios utilice lo que Él mismo me ha dado en beneficio suyo. Y yo veo que vienen muchas personas de afuera, claro que de aquí también, pero vienen muchas personas que escuchan, creen y vienen a buscar lo que el Señor les tiene. Usted, hermano, retome si ya lo había empezado, y si no lo ha empezado, búsquelo, porque lo que usted va a escuchar, y voy a tratar de que identifique, para que si es de esas personas, de esos hermanos en Cristo, de esas hermanas en Cristo que han dicho: yo no necesito, yo nunca he estado así, hombre, que al menos con las manifestaciones de la amargura usted puede identificar de alguna manera que necesita ayuda de Dios. Le repito, yo solamente soy como alguien que lo guía hacia la presencia del Señor, haciéndole reconocer el estado en que está, y los consejeros igual,
para que usted diga, uy, sí, necesito del Señor. Yo pensé que esto era toda la vida cristiana, que lo que estoy viviendo era todo lo que yo podía vivir. No, hay algo mejor, porque es que estoy enfermo, porque es que yo no puedo amar, yo no puedo abrazar, yo no puedo expresar mi cariño, porque no soy agradecido, porque tengo reclamos, porque lo que tengo no lo agradezco y lo que no tengo lo deseo, cosas como esas. Vamos a verlo. ¿Lo quiero ver? ¿Lo quiere ver? Nos vamos a centrar en esta parte. Alguna raíz de amargura. Alguna raíz de amargura. Entonces, leyendo la Biblia y estudiando, con la palabra amargura en la Biblia, en español, sucede lo que sucede con otras muchas palabras, que cuando yo voy a la concordancia, aquí dice amargura, arriba, y hay una cantidad de textos, todos donde aparece la palabra amargura, me aparecen allí. Pero tan raro, yo miro al frente de cada palabra y hay un número distinto. Hay como 4, 5, 6, 7, 8, 10 números distintos para la misma palabra. Y cada número, óigame, cada número representa un significado. Unos parecidos a otros, pero unos muy distintos a otros. Entonces yo digo, ¿cómo así? Lo único que significa es que el lenguaje español, el idioma español, es muy estrecho para hablar de tantas cosas diferentes que está hablando el hebreo, el griego, y tengo que ponerme a estudiar. Entonces, no se equivoca la Biblia cuando dice alguna de las tantas, alguna raíz de amargura de las muchas pueda brotar, le pueda estorbar y pueda contaminar a alguien. Entonces, voy a darle la primera para no dejarlo así, porque voy a darle la primera. Me encuentro la palabra amargura en Génesis 49, 23. Génesis, capítulo 49. Está hablando de José. ¿Usted recuerda lo que le pasó a José? A ver, ¿recuerda lo que le pasó a José? Empiece a llamar esto experiencias traumáticas, empiece a llamarlo así, experiencias traumáticas. José vivió algunas experiencias traumáticas. Cuando los hermanos lo tomaron preso, le rasgaron sus vestidos y hablaban de matarlo. El alma de José, no sé si antes había percibido ese temor, entonces fue sometido a una amenaza de muerte. Y esa amenaza de muerte duró no sé cuánto tiempo, cuántas horas. Lo tiraron a un foso, a una cisterna, a un hueco, que si hubiera tenido agua hubiera tenido problemas este muchacho. Y lo dejaron allá de un día para otro. Ese miedo, la experiencia del frío, la experiencia del no saber a qué atenerse, se llama experiencia traumática. Luego lo sacan de allí y lo venden a unos comerciantes que pasaban por allí, primos de ellos, descendientes de Ismael, y lo llevan esclavo caminando, otra experiencia traumática, esclavo, preso, caminando durante quién sabe cuántos días. Luego lo entregan a un hombre y se lo venden, ahora va a ser esclavo. Todas estas experiencias traumáticas determinaron una cantidad de amargura en el corazón de José. Amargura, la misma amargura que lo llevó a ver a sus hermanos llegar y empezar a maquinar cómo me vengo de ellos, cómo me desquito de ellos, cómo les hago sentir algo del dolor que yo sentí. Y esa es la diferencia entre José y David. Porque José nunca cometió pecado sexual, David sí. Pero qué raro, ¿no? De José nunca dijo Dios, un hombre conforme a mi corazón. De José no lo dijo. Y José, en lo que se habla allí,
No pecó contra el hombre, no. Él pecó contra Dios porque quiso pervertir el don. Cuando quiso aprovechar el don de la interpretación de sueños para encontrar un favor del copero. Pero contra el hombre nosotros no le vemos pecado a José. Pero tan raro, Dios no dice de José un varón conforme a mi corazón, pero del hombre que pecó, mintió, mandó matar, cometió adulterio, de ese hombre Dios dice un varón conforme a mi corazón, y tiene que ver en esto de la sanidad interior. Porque David nunca se quiso vengar de nadie, porque David perdonó a sus ofensores y lloró por la muerte de sus enemigos. A él nunca se le oye diciendo: mi papá que me botó por allá y yo estando muy pequeño y me dejó en el monte cuidando unas ovejas y no tuvo compasión de mí, que yo era tan pequeñito, me aborreció, se avergonzó, me excluyó, me sacó de la casa. Nunca. En cambio, José hizo sufrir a sus hermanos y a su papá, con la incertidumbre de que qué va a pasar, dejaron a mi hijo allá, que tengo que llevar el menor, les mete una copa allá, ay, que ahora nos dicen que somos ladrones, ¿qué van a hacer con nosotros? La amargura, primeramente, busca eso. Entonces, hablando de José, el versículo 23, 49, 23, dice así: le causaron amargura, le asaetearon y le aborrecieron los arqueros. La palabra arqueros es tipología de los demonios cuando empiezan a atacar a una persona. Esta palabra amargura significa esto, escúcheme, significa esto: tormento, tristeza, sufrimiento y peso. Así lo dice, peso, carga. Una persona que se siente, lo que empezó diciendo Hebreos capítulo 12, ¿no? Despojados de todo peso y del pecado. Peso, eso viene a causa de la amargura. Como que ya no quiero seguir, como que estoy cansado, como que las cosas llegaron a un límite, como que no quiero seguir esforzándome, como que la fatiga no me deja. Como cuando alguien ha dicho: quisiera desaparecerme, quisiera irme bien lejos donde nadie se dé cuenta de eso. ¿Y usted dice que no tiene amargura? Otra vez, lo que significa la palabra amargura ahí en ese versículo, significa tormento, tristeza, sufrimiento y peso, carga. Una persona triste, que su esposa le tiene una sorpresa: mi amor. Sí, gracias. Triste a toda hora, con aflicción, nada le parece bueno, nada le parece rico. Y la tristeza lleva a la gente a quejarse. Escuche, de esta parte uno puede decir de esa mamá, de ese papá, que llega a la casa y de todo se queja. Que no me hicieron esto, que no me hicieron aquello, que no me hicieron lo otro. Sí, la mamá tiene derecho a reclamar, el papá tiene derecho a poner orden en su casa. Pero la amargura hace que a toda hora sea: ve, así ve, sufrimiento, tristeza. Ve, así ve. Si yo no hago las cosas aquí, nadie las hace. ¿Qué harían ustedes sin mí? Un día, el día que me muera, hasta piensa en la muerte, ¿no? El día que me muera, entonces, ¿qué van a hacer? No, y no está amargada, no, está bien, tienes alma limpia, libre, sana. No, qué bendición. Solo que los hijos la ven llegar, lo ven llegar y: ay, qué pereza, llegó mi papá.
escóndase, mi mamá, ay no. Y por eso es que a cierta edad el adolescente mira a esa mamá, sobre todo a la mamá, que sufre más de esto, es más vulnerable, porque ella es sentimientos, emociones, el hombre es pasión, y un hombre amargado, uy, terrible hermano, pero es más frecuente la mujer. Y ese adolescente a la mamá le dice, estoy harto de vos, te odio, porque ya lo contaminó la amargura de su mamá, de su papá. ¡Uy! Así como le hacía a la mamá cuando estaba pequeñito. ¡Uy! ¡Quítate de aquí porque... ¡Uy! Yo no sé qué voy a hacer con él. ¡Uy! Ya cuando tiene 14, 15, 16, entonces está tan contaminada esa muchachita, ese muchachito, que ¡uy! Se da contra las paredes. ¡Ay, el tiempo! El tiempo es una bendición, ¿sí o no? Como todo lo que nos da el Señor. Oremos. Síguenos en Facebook como Pastor Héctor Cortés, en Twitter como @CMVVillavo, en Instagram como @auténtica Villavicencio y en YouTube como Pastor Héctor Fabio Cortés. Centro Misionero Bethesda Villavicencio, cumpliendo el propósito de Dios.